La batalla de Stalingrado, la lucha más sangrienta que cambió la historia. Febrero de 1943. La ciudad de Stalingrado es un cementerio humeante, un crisol de muerte y esperanza. Entre las ruinas ennegrecidas por el fuego, soldados soviéticos avanzan lentamente, con el frío gelándoles los huesos. Al otro lado, los restos de la Sexta Armada Alemana, atrapada en un cerco mortal, lucha contra la desesperación, el hambre y la muerte inminente. Esta es la última escena de una de las batallas más sangrientas de la historia. La batalla de Stalingrado, una lucha titánica que se extendió durante 6 meses, marcando el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo llegó el mundo a este sangriento enfrentamiento? Stalingrado no era solo un campo de batalla, era un símbolo. Para Hitler, conquistarla significaba destruir la moral soviética y garantizar la victoria en el frente oriental. Para Stalin, defenderla era cuestión de orgullo nacional y supervivencia. Lo que ocurrió aquí fue más que una batalla militar. Fue una lucha por la supervivencia, un testimonio de la resistencia humana frente a lo imposible. Hoy, te llevaremos al corazón de esta historia, a través de un relato que combina heroísmo, tragedia y un frío implacable. Prepara tu imaginación para revivir la épica lucha por Stalingrado. En junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en lo que se convirtió en la operación militar más grande de la historia. Su objetivo era claro: destruir al Ejército Rojo antes del invierno y capturar Moscú. Sin embargo, los soviéticos no cayeron tan fácilmente. Aunque sufrieron enormes pérdidas en los primeros meses, su resistencia comenzó a fortalecerse. Para 1942, Hitler cambió de estrategia. En lugar de centrarse en Moscú, decidió dirigirse al sur, hacia el Cáucaso, una región rica en petróleo. En el camino, se encontraba Stalingrado, una ciudad industrial clave en el río Volga. ¿Por qué era Stalingrado tan importante? Primero, su ubicación estratégica lo convertía en un centro logístico vital para los soviéticos. Segundo, su captura cortaría las líneas de suministro del Ejército Rojo hacia el sur. Pero quizás lo más importante era su simbolismo. La ciudad llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin. Para Hitler, capturar Stalingrado significaba algo más que una victoria militar. Era una cuestión de prestigio. Ordenó al Sexto Ejército, liderado por Friedrich Paulus, marchar hacia la ciudad con más de 330.000 soldados. Frente a ellos, el Ejército Rojo, dirigido por Vasily Chuikov y el estratega Georgi Zhukov, preparaba una defensa desesperada. El escenario estaba listo. A medida que los alemanes avanzaban, las tensiones aumentaban. Los civiles comenzaron a ser evacuados, aunque miles se quedaron para luchar o morir. Mientras tanto, la Luftwaffe comenzó a bombardear la ciudad sin descanso, transformando Stalingrado en un mar de escombros. La batalla no se libraría en campos abiertos, sino entre fábricas, ruinas y calles estrechas. Los soviéticos convirtieron cada edificio en una fortaleza, mientras los alemanes, confiados en su superioridad militar, subestimaron la tenacidad de sus enemigos. El 23 de agosto de 1942, el infierno comenzó. El ataque inicial alemán sobre Stalingrado fue devastador. La Luftwaffe lanzó más de 1.000 toneladas de bombas sobre la ciudad en un solo día. Las llamas envolvieron barrios enteros, y el cielo nocturno brilló como si fuera de día. Sin embargo, para el Ejército Rojo, esta destrucción era una oportunidad. Con la ciudad convertida en un campo de escombros, los soviéticos pudieron utilizar las ruinas como defensas improvisadas. Cada metro cuadrado se convirtió en un campo de batalla, cada edificio en una fortaleza. Uno de los puntos más disputados fue la casa de Pavlov, un edificio de apartamentos estratégicamente ubicado cerca del río Volga. Un pelotón soviético liderado por Yakov Pavlov lo fortificó y resistió los ataques alemanes durante 2 meses. Rodeados por enemigos, los soldados defendieron el edificio con una determinación casi sobrehumana, utilizando artillería capturada y francotiradores para mantener a raya a los alemanes.
Mientras tanto, las fábricas de la ciudad, como la fábrica de tractores y la Barricadí, se convirtieron en campos de batalla feroces. Los trabajadores de las fábricas, hombres y mujeres, tomaron las armas junto con los soldados. En medio de las máquinas destruidas y los escombros, las batallas se libraban a distancias tan cortas que las bayonetas y los cuchillos se convirtieron en armas principales. Pero no solo los soviéticos mostraban valentía. Los soldados alemanes, atrapados en una guerra urbana para la que no estaban preparados, lucharon con todo su entrenamiento y equipo. Día tras día, los oficiales alemanes enviaban informes optimistas a Berlín, aunque en realidad estaban atrapados en un infierno sin salida. El punto de inflexión llegó en noviembre de 1942, cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano, una ofensiva sorpresa diseñada para rodear a las fuerzas alemanas. Zhukov, maestro de la estrategia, movilizó dos frentes soviéticos para atacar los flancos del Sexto Ejército, que estaban defendidos por tropas rumanas mal equipadas. En cuestión de días, los soviéticos habían cerrado el cerco. Dentro del Kesel Caldero, como los alemanes lo llamaban, las condiciones eran infernales. El frío extremo, la falta de comida y el constante bombardeo soviético convirtieron el cerco en una trampa mortal. Los soldados alemanes comenzaron a morir en masa, no solo por el enemigo, sino también por el hambre y el frío. A pesar de las súplicas de Paulus para que Hitler le permitiera retirarse, la orden desde Berlín fue clara: no rendirse. Mientras tanto, los soviéticos estrechaban el cerco, cortando cualquier posibilidad de escape. El 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus, recientemente ascendido a mariscal de campo, se rindió junto con los restos de su ejército. Fue la primera vez en la historia alemana que un mariscal de campo se rendía en combate. La batalla había terminado, pero el costo humano era inimaginable. La batalla de Stalingrado está llena de historias de heroísmo y sacrificio. Uno de los relatos más impactantes es el del francotirador Vasily Zaitsev, cuyos disparos precisos desmoralizaron a las fuerzas alemanas. En una ocasión, Zaitsev protagonizó un duelo contra el francotirador alemán Heinz Thorwald. Durante días, ambos se enfrentaron entre las ruinas, hasta que Zaitsev logró eliminar a su adversario. Otro momento inolvidable ocurrió en el cruce del río Volga. Bajo el constante bombardeo alemán, los soviéticos transportaban refuerzos y suministros en frágiles barcazas. Muchos no llegaban a la orilla, pero aquellos que lo lograban eran recibidos como héroes. Entre las ruinas, también surgieron actos de humanidad. Un soldado soviético recordó cómo, durante un alto el fuego momentáneo, compartió un cigarrillo con un soldado alemán atrapado al otro lado de un muro. Ambos éramos hombres, escribió más tarde. El sacrificio civil también fue inmenso. Ana Ivanovna, una enfermera, arriesgó con acento agudo su vida todos los días para rescatar a los heridos, incluso bajo fuego enemigo. Su dedicación inspiró a quienes la rodeaban a seguir luchando. Stalingrado no solo fue una batalla de soldados, sino una lucha colectiva donde cada ciudadano desempeñó un papel crucial. La victoria soviética en Stalingrado marcó el principio del fin para el Tercer Reich. A partir de aquí, las fuerzas alemanas comenzaron a retroceder en el frente oriental, perdiendo el terreno ganado durante los primeros años de la guerra. Para la Unión Soviética, Stalingrado se convirtió en un símbolo de resistencia y victoria. Fue un momento decisivo que unió al pueblo soviético en su lucha contra el fascismo. La batalla también fortaleció la moral de las potencias aliadas, quienes vieron en ella una señal de que la guerra podía ganarse. En Alemania, la derrota fue un golpe devastador. Más de 100.000 soldados alemanes fueron capturados, y pocos regresaron a casa. La confianza en el liderazgo de Hitler comenzó a erosionarse, y muchos alemanes comenzaron a cuestionar el propósito de la guerra. Hoy, Stalingrado, ahora conocida como Volgogrado, alberga monumentos que recuerdan el sacrificio de millones. El monumento de la Madre Patria, una colosal estatua en la colina Mamaya Kurgan, domina el horizonte como un testamento de la victoria soviética. Stalingrado no fue solo una batalla,
fue un recordatorio del costo inmenso de la guerra y de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. ¿Qué opinas de este momento crucial de la historia? ¿Crees que podríamos aprender algo de él hoy en día? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te apasionan las historias como esta, suscríbete al canal para más relatos épicos de la historia mundial. No olvides explorar nuestros videos sobre otras batallas que cambiaron el rumbo del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia, aquí, en Crónicas de Guerra.